Es un placer de verdad compartir la palabra con ustedes. Y esta hoy día se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Del verso 1, gracias, en adelante. Lo voy a dejar aquí atrás. Lo voy a dejar ahí para evitar accidentes. Del capítulo 1, verso 1 al 17, pero vamos a leer los 3 primeros versículos como introducción. El tema central del capítulo 1 del Evangelio de Juan es el logos, o sea, el verbo, la palabra. ¿Bien? Y verso 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los invito a orar. Maravilloso Dios, gran Señor, muchas gracias por esta bendición, Señor, esta tremenda bendición de poder exponer su palabra. Maravilloso Dios, grande, grande Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Danos claridad, Señor, de esta palabra. Danos profundidad en el corazón, Señor. Maravilloso Dios, muchas gracias, Señor. Señor, usa a tu siervo. Usa, Señor, a tu siervo para entregar esta palabra tan tremenda, Señor. Toda la gloria es para usted. Usa este siervo inútil, Señor amado. Maravilloso Dios. Toda su gloria, toda la gloria es para el Señor Jesús. Para usted, Señor. Bendito Dios, bendiga a mis hermanos, a los que están ahí detrás de una pantalla también, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este tema, créame, que leímos los 3 primeros versículos y tiene una tremenda profundidad, mis queridos, y que la enseñanza que Dios nos quiere entregar hoy día es de mucha profundidad, mucha calidad. Sabemos muy poco del apóstol Juan. Sabemos que escribió 5 epístolas, Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan, y el Evangelio de Juan. Sabemos poco de él. No sabemos su fecha de nacimiento. En el libro de Juan no se menciona su nombre ni una sola vez, ni una. En los otros evangelios sí, algunas. Lo que sí sabemos es que Juan siguió al Señor Jesucristo hasta la cruz. Él fue el único que estuvo allí. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, quien es igual en la creación con Dios. Lo está presentando así, en el principio. Y Juan procede a probar estas verdades que él está narrando en el libro, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, con un propósito, sabiendo que la fe tiene resultados con seguridad. Entonces Juan está tratando de probar de que Jesucristo es Dios
la fe en Jesús como la revelación de Dios a toda humanidad que resulta que se acerca a Dios, hay vida. Juan está probando que Jesucristo es una nueva vida y lo hemos experimentado cada uno de nosotros en comparación a la vida que llevábamos a la que tenemos hoy día. Ciertamente nosotros sabemos que antes de conocer a Cristo íbamos en dirección al infierno porque no teníamos vida, pues ahora sabemos que con Cristo en nuestra vida hay vida en abundancia, vida eterna, y la vida está en Cristo mismo. Usted debe saber eso. Una nueva vida en Cristo. El Cristo de la eternidad, el que está presentando Juan. ¿Cómo presentaríamos nosotros a Cristo? Habiendo sido testigos con Él. ¿Cómo es que presentaríamos al Señor? Pablo lo presenta de una manera, Pedro de otra manera, y todos los apóstoles tenían su manera de presentar a Cristo, pero Juan, en una forma muy especial, él está probando que Jesucristo es el eterno, Él es el que da la vida eterna. Los otros apóstoles también hablaban lo mismo, pero Juan es como muy específico en esto. Cristo, el de la eternidad. En una ocasión les dice a sus apóstoles, los demás, ¿quiénes dicen que soy yo? Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y allí unos dijeron esto, y Pedro dice lo que nosotros sabemos. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y si a nosotros nos preguntaran, ¿qué es Cristo para usted? Pues ya tenemos una respuesta, ¿cierto? El Hijo de Dios, el viviente, el que ha dado su vida, pero ¿qué más? El Salvador, Él es nuestro sanador, lo es todo, dicen algunos, lo es todo para mí. ¿Qué más? ¿Qué más es Cristo para nosotros? Juan lo presenta como el Logos. El Logos, que quiere decir Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios. Así lo presenta Juan. No menciona el nacimiento, sino que el nacimiento, me refiero a la parte de Virginia del Señor Jesús, como lo hacen los otros apóstoles. No menciona eso Juan en su libro, no lo menciona. Lo menciona Mateo, Lucas, pero Juan no lo hace. Después de esta gran presentación magistral que hace Juan, así como lo que estábamos leyendo, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Después de esta gran presentación, en esta introducción, él procede en su discurso a aclarar quién es el Logos. Juan presenta al Logos, el eterno en su existencia. Juan presenta a Jesucristo como el compañero eterno de Dios, para que podamos entender el lenguaje. Juan presenta a Cristo como la naturaleza divina. Presenta a Cristo como el creativo en su actividad. Se refiere al creativo en la creación, ¿ya? Lo presenta como la fuente y como el dador de la vida, tanto física como la vida espiritual. Así lo presenta Juan. Nosotros habríamos dicho el sanador, así, eso no está malo, pero habríamos dicho eso. ¿Qué es lo que es Cristo para ti? Bueno, Él es el Salvador, Él es el sanador, el proveedor, porque a veces presentamos a Cristo como el proveedor, ¿cierto? Y que es una tremenda verdad.
Pero cosas así diríamos, pero Juan está presentando a Cristo como la fuente, como el dador de la vida, tanto física como espiritual. Juan está llamando al Señor Jesucristo, le llama la palabra, el verbo y el logos, que es igual. Obviamente el Señor no es el logos de la filosofía griega, porque ellos buscaban sabiduría y otras cosas. El logos que Juan presenta es el de las escrituras hebreas, palabra, sabiduría. Así presenta al Señor Jesús, el apóstol. Y sabemos lo importante que es la palabra en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la palabra Jehová, que hoy día está muy manoseada la palabra Jehová, no se podía pronunciar por los israelitas porque era una palabra tan santa, ellos no la usaban por lo mismo. Entonces usaban el vocablo logos. Y este vocablo logos, de verdad, que no se puede explicar. No se puede explicar por la filosofía griega. Ninguna filosofía de cualquier tipo, de donde quiera que venga, puede explicar lo que es la palabra logos verdaderamente, como lo habla y lo está expresando el apóstol, el escritor, el evangelista Juan. No se puede expresar por otras circunstancias, por otros canales, por otras vías, la palabra logos. Jehová, Él es Jehová, Él es el verbo. Jehová en el Antiguo Testamento, el verbo, esa es la palabra viviente en el Nuevo Testamento, Él es el que es. Así le dijo a Moisés, yo soy el que soy, así le dirás al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Y en el presente, en el Nuevo Testamento, está hablando de que Él es el que es. Verbo o palabra. Cuando habla de que Él es el que es, está hablando de que Él es el que era, está hablando de que Él es que es, y está hablando de que Él es el que será. Y lo dice en su palabra, Él es el ayer, el hoy y el mañana, y por los siglos de los siglos. Y Él es y siempre ha sido y siempre será el Señor Jesucristo. Es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo, es el Logos. Jesucristo es el verbo de lo que habla aquí en el principio. El verbo. Y Él reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Jesucristo reúne todos esos nombres ahora en el Nuevo Testamento. Ahora se presenta aquí en Juan 1:1 como que el que era en el principio. Este principio precede en el tiempo a las primeras palabras del Génesis. La Biblia lo habla así lo enseña. Cuando habla de este principio, se refiere al primer capítulo, primer versículo, primeras palabras del Génesis. ¿Usted cree eso? Dice lo que leíamos ahí, en el principio era el verbo, verso 1. Eso no significa y tampoco indica que Cristo, Dios, tiene un principio.
como el problema que tienen. ¿Quiénes tienen ese problema? ¿Quién? Los testigos de Jehová tienen ese problema. Eso, cuando se dice en el principio, Él no tiene principio alguno, Jesús. No tiene principio. Y se remonta al tiempo que tenemos que mirar, pero así hacia atrás, hacia atrás. Que no hay principio. No hay principio porque Él es eterno. Entonces Jesucristo nunca ha tenido un principio. Nunca lo ha tenido. Y el tiempo de la creación del universo físico, este es el problema que tienen algunas sectas. Cuando dicen Génesis 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, allí siempre hay disputa, no, pero es que allí fue creado, Dios nunca fue creado. Nunca jamás ha sido creado Dios. No se puede poner una fecha a este evento de la creación porque no tenemos ese dato. Tampoco nos tenemos que atrever a colocarnos de acuerdo con alguien para tratar de colocarle una fecha a la creación y perder un tiempo en una discusión como eso. Hay personas que te discuten eso y que la tierra tiene 6.000 años y el hombre tiene 6.000 años. Vamos a ver ese tema. Te voy a decir, permítame decirte esto. Esto no lo podemos saber de ninguna manera. La creación de esta tierra, solamente la fecha, la data, la tiene el Señor. Ningún hombre tiene la data exacta de la creación de la tierra. La tierra ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios ha estado haciendo en el pasado, por decirlo así? Pero sigue siendo la eternidad, porque la eternidad es una. Ni usted ni yo, nada sabemos cuanto a eso. Y yo creo que este universo ha existido por mucho tiempo. Dios no se ha limitado en el tiempo. Dios no se ha limitado en eso. Es totalmente falso de que Dios haya creado al hombre para iniciar el universo. Eso no es verdad. La tierra tiene mucho tiempo. Dios la creó hace mucho tiempo y ahí usted conoce de los grandes animales, las bestias que ahora no están, pero la gente, los científicos encuentran huesos y sacan fechas del carbono 14, aunque hay fallas con eso, y te dicen 6.000 años y te dicen la tierra no fue creada cuando fue creado el hombre. Ahora, lo interesante de esto es que el principio que se menciona aquí ya queda en el pasado. Fíjese, cuando dice en el principio creó Dios, eso ahora para nosotros queda en el pasado. Entonces, cuando volvemos a la creación, significa que el Señor Jesucristo ya estaba, ya Él era. No es que fue creado el Señor para crear el universo y para crear al hombre. No, el Señor ya estaba allí. Y note usted que la palabra aquí no es, sino que dice era. Por lo tanto, el Señor estaba ya en el día de la creación del universo y de la tierra y de todo lo que hay. En el principio era el verbo. En griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción continua. Significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y en qué principio? Tan lejos en el pasado como uno no puede imaginarse, el Señor ya estaba.
Cristo ya estaba. Y ya estaba pensando en cada uno de nosotros allá, en ese lejano tiempo. Para no decir la eternidad pasada, porque la verdad es que la eternidad es una sola. Pero en el tiempo pasado, Cristo ya estaba pensando en ti, mi querido. Y estaba pensando en mí. En el principio, Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba el Señor. Ahí ya estabas en el corazón de Dios, en la agenda de Dios, tu nombre ya, Dios lo tenía pensado, escrito. Dios ya miraba esa agenda y el texto vuelve al principio. La creación puede haber sido 2, 3, 4 o 10 billones y billones de años, no lo sabemos. No te enredes con eso, solo que Dios estaba en el principio pensando en ti. Pensaba en nosotros y pensaba en lo que Él iba a hacer por nosotros. Ya lo tenía en su agenda el Señor. Antes de la creación estábamos en su agenda. Mire esto. Usted puede mirar hacia allá hasta donde donde no alcanza a ver sus ojos. Eso es eternidad. Y viene. Y aquí hay un paréntesis. Y esto se llama espacio o tiempo. Fíjese, ¿eh? Y aquí estamos nosotros, en el tiempo. Y de aquí para allá continúa hasta que sus ojos ya no alcanzan a ver nada más. Y todo esto se llama eternidad. Y el Señor Jesús viene desde allá, de donde nunca nosotros podremos imaginar que un día quizás le preguntaremos, no sé lo que le preguntaremos. Entonces, en el principio era el verbo, porque Jesús nunca tuvo un comienzo. Mire cómo lo expresa Juan. Mire cómo lo demuestra Juan. No tiene un comienzo el Señor. Y podemos decir, no tiene fin. Entonces Él es el eterno. Y gracias a Dios que nosotros estamos en el eterno Dios. Que Dios, el eterno, nos ha fijado, puso sus ojos en nosotros, hermanos amados. En usted también. Puso los ojos en nosotros, habiendo tantos millones de personas en el mundo. Él ya estaba allí. Él siempre ha sido. Cuando el principio tuvo lugar, Él estaba allí. No hay un solo hombre en toda la tierra que pueda poner una fecha exacta. Nadie. No se puede comprender la profundidad de esta frase, hermanos amados. No se puede comprender ni el tiempo ni el espacio. ¿Por qué Dios nos ha amado tanto? No lo vamos a entender. Porque el amor de Dios es infinito tanto como la eternidad. Desde antes de la creación del hombre, Él ya nos amaba. Ya nos amaba. Guarde esto en su corazón, mire. La declaración que hay aquí. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por lo tanto, esta expresión, una declaración clara y enfática que Jesús era Dios. No es que Él se formó Dios. Jesús ya era Dios. Está hablando del pasado, aquí ya era Dios. No podemos identificar a Jesucristo como Dios el Padre. Como hay sectas por ahí que Jesús es solo el Padre, Jesús es solo el Hijo y Jesús es solo el Espíritu Santo. No. Porque Él estaba con Dios. Jesucristo estaba con Dios. Entonces, si estaba con Dios, significa que Él es Dios. ¿Cierto? ¿Lo puede entender así o no? En el idioma griego es más específico todavía. Porque la palabra importante se coloca al principio. Y se leería así, de esta forma. Se leería, Dios era el verbo. Qué maravilla, ¿no?
Se leería así: Dios es el verbo, y es enfático. Dios es el verbo, o sea, y el verbo es Dios, el verbo es Jesucristo. Las primeras 3 declaraciones en este evangelio, Juan lo resume así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Ahora, es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, la tratan de negar, pero tratan de afirmar tal cosa. Han tenido que, para afirmar esto, tienen que recurrir a estrategias realmente engañosas y escrupulosas para negar la deidad de Cristo. Y consiste en publicar su propia supuesta traducción de la palabra y presentan su propio punto de vista en lugar de lo que dice el original, el pasaje original. Ahora observemos también que Jesús es el creador. Entonces una secta a ti te va a envolver y te va a decir tantas barbaridades para negar la deidad de Cristo. Jesús es el creador. Versos 2 y 3. Refiriéndose al Señor Jesús, era en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, es el creador. Si usted lee Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy día, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el creador. No hay duda. Si usted va a Colosenses capítulo 1, en el verso 16 y 17, dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y el que es antes de todas las cosas, ve que Él es el creador, ve que Él estaba, ve que Él siempre ha sido, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es una afirmación clara, ¿cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el creador. Nada llegó a existir sin Él. En Él, verso 4 de Juan 1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, esto es más. Él estaba allí. Había vida en Él, en Jesucristo. Pero el hecho de que hoy los hombres necesitan vida, sí. Más que nada hoy día los hombres necesitan vida. Vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. Así vivimos hoy día, en este universo oscuro. Los seres humanos hoy día se encuentran en una tremenda rebelión hacia Dios, porque el pecado los ha enceguecido. Con respecto a Dios, están muertos en delitos y en pecados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. O sea que estuvimos también nosotros de igual condición. Sin conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y en pecados e íbamos en dirección a la perdición de eternidad, porque Dios es eterno. Entonces íbamos en dirección a la perdición eterna. El pecado nos había enceguecido. Dios ha llegado a nosotros en la persona de Jesucristo y nos ha sacado la venda para que veamos y entendamos su palabra a través del Espíritu de Dios. Lo que los hombres hoy día necesitan es la vida.
El verso 4, los hombres necesitan la vida hoy día. Usted y yo tenemos la vida en nuestra vida. Verso 4, Él es la vida, en Él pues estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la vida que Jesús da es lo único que puede encender la luz en el corazón de cada individuo. La gente que hoy día está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Nosotros tenemos que mirarlos con los ojos del Señor Jesús, con misericordia. Porque nosotros pasamos por esa etapa. De una u otra forma no nacimos desde pequeños, tuvimos que en algún momento tomar una decisión por Cristo. Y otros no nacimos en el Evangelio. Nacimos fuera, en el pecado, en la inmundicia. Y Dios de ese lugar, nos ha rescatado. Y a usted también. Fíjese. Verso 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él, Jesucristo. La única solución, la única salvación, el único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo. Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Este mundo necesita la luz de Cristo en su vida, en sus corazones. No era él la luz, dice el verso 8 y 9, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Tenemos aquí una declaración tremenda en lo que está hablando Juan el Bautista, porque la luz viene de la palabra de Dios, del Logos. El Logos, que es la palabra, y el Logos es Jesucristo. Sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están expuestos a la luz y la luz que es Cristo los alumbra. La Biblia dice que en Primera de Juan, verso 1, o sea, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, fíjese, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Pero la primera parte, ¿cuál luz? La luz de la palabra de Dios, la que nos ilumina. La luz de la palabra, la que nos alumbra, la que alumbra a todo hombre. Él viene, el verso 9, alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Nadie podrá decir que no le llegó la luz de Dios a su vida o que alguien no le habló. Nadie le habló, nadie puede decir eso. De la salvación de la luz de Dios, nadie podrá decir esto. Esta es la luz que alumbra a todo hombre. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada hombre. Cuando usted está allá afuera, el sol lo ilumina, le da luz. ¿Cierto que sí? Pero hay quienes figurativamente, hablando así, que están por allí como por debajo de algunas cuevas y no les puede llegar la luz. Son aquellos que se esconden, son aquellos que no quieren recibir de la palabra de Dios, son aquellos que le han rechazado a usted, son aquellos que a usted le insultaron, le dijeron, y son aquellos, toda esa gente que no quieren recibir la luz. Es necesario venir a la luz que es Jesucristo. En el mundo estaba, el mundo no, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así dice, versos 10 y 11 del capítulo 1. Después dice, en el verso 11, fíjese en esto. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vamos a aclarar un poquito esto. Esta era la tragedia del mundo de aquel tiempo. Y es la tragedia del mundo de hoy día.
Hoy día lo es también. El Creador, el Logos, el Verbo, el Dios, bajó, descendió a esta tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no le conoce, no lo conoció en aquel tiempo, hoy día no le conoce, no lo recibió, lo rechazó en aquel tiempo, hoy día lo rechaza. Hay quienes limitan esta declaración que leemos aquí en el verso 11, que dice a lo suyo vino. No hay que limitar esto, porque Dios no es ilimitado, ¿cierto? No es limitado, sino que es ilimitado, ¿cierto? Entonces, caemos en esto. A lo suyo vino. ¿A qué? A lo suyo, ¿a qué? Diciendo esto, ¿significa que solo vino a la nación de Israel? ¿Su propio pueblo? La nación de Israel fue usada como un puente, como un canal. La nación de Israel fue usada como un canal. Es como cuando Dios usó a una mujer, María, como un canal para la venida del Señor Jesús. Jesucristo vino a Israel como un canal, pero vino a lo suyo, a su mundo, a lo que Él creó, porque Él creó un globo terráqueo y a eso vino, a eso. Su pueblo primeramente lo rechazó, el mundo también lo ha rechazado, pero nosotros creemos que abarca mucho más que eso. Nosotros no limitemos a Dios, porque Dios no es así al pensamiento nuestro. Vino a su mundo, porque Juan acaba de hablar en cuanto que él hizo el mundo. Juan lo dice recién, porque el mundo lo hizo Él. El que venía de allá, desde allá, de la eternidad, y no sé cómo fue, se detuvo aquí, lo hizo con la palabra, no sé, pero hizo su mundo, a ese mundo vino. A ese es el mundo que está hablando Juan. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo no tan solo del pueblo de Israel, no tan solo del pueblo de Jerusalén, se trata de un rechazo universal. Así se trata. Verso 12. Aquí viene un buen refrigerio para nosotros, para usted también. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le parece? Usted es un hijo de Dios porque usted le recibió en su corazón. Solo por eso, porque usted lo ha recibido al Logos de la vida, al Logos, al Creador en su vida y le ha dicho sí a Dios, le dio derecho de ser hecho hijo de Dios. Y damos gracias por esta realidad. Usted y yo somos hijos de Dios, porque esta palabra que dice todos tienen, cuando dice todos los que le recibieron, tiene una proyección universal. Ve que el universo universal, el globo lo rechazó, entonces esta palabra todos tiene esta proyección universal. Todos. Porque ¿sabe por qué? Porque lo incluye a usted y me incluye a mí, no tan solo el pueblo de Israel. Era el plan de Dios, pero fue así. A todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué le sucede a todos los que le recibieron? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Aquí me detengo. Potestad significa poder, significa jurisdicción, significa dominio, significa mando, significa facultad. Dios le dio todo esto a usted, le dice, significa ascendiente, significa imperio, significa atribución, dirección, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todo esto significa la palabra potestad. Todo eso es usted para Dios. Todo eso es usted que usted ha recibido todo esto, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No recibimos tan solo un beneficio, sino que recibimos muchos beneficios
con ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales, hablando de aquellos que le recibieron, no son engendrados. Significado: progenitor, padre, creador, procreador, criar, fecundar, formar. Eso significa. Somos todo esto engendrados, o sea, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de parte de Dios porque hemos nacido de nuevo. La frase, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene por aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Esto significa a los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, si usted no ha nacido de nuevo todavía, es importante que nazca de nuevo para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor pase lista, usted pueda decir: heme aquí, Señor. Buena. Ser nacido de nuevo es importante, por lo cual nosotros, Dios, como usó a la tierra de Israel, a la tierra de Jerusalén, y envió a Jesucristo, ahora Dios usó a nuestros padres para que nosotros naciéramos y tener un nuevo nacimiento para llegar a ser hijos de Dios. Todo esto viene por aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante los propios esfuerzos. Nadie puede ser hijo de Dios por los esfuerzos propios, ni por lo que usted tenga de estudio, porque usted puede al instituto no sé cuánto. No, nada de estas cosas. Y tampoco se puede decir nada de que yo soy hijo de Dios por medio de las buenas obras. Como dijo alguien por ahí una vez, regaló $5 millones para la construcción de un hospital. Y después dijo: tengo el cielo ganado. Y se murió por las drogas, fue muy conocido mundialmente. Murió por las drogas, le cantaba al mismo diablo. No creo que se haya ganado el cielo por eso. El cielo no se gana por buenas obras. Si fuera por buenas obras, usted y yo podríamos hacer muchas cosas. Y el Señor Jesucristo se declaró el Salvador del mundo. Y está aquí, así. Y si usted y yo nos declaramos que somos salvos por las buenas obras, yo también podría colocarme a esa altura, a la altura de Cristo, ahí, y ser mi propio Salvador. Y sería la competencia del Señor Jesús. Nadie es salvo por sus buenas obras, porque si no quedaría vana el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Porque yo me habría declarado el competente del Señor y me salvo por mis buenas obras. Eso es falso. Totalmente falso. Bien. O sea que no es por la preparación que yo pueda tener, ¿cierto? No es por las buenas obras que yo pueda hacer a otra persona, no. Continúa. Dice que los cuales son engendrados por Dios. Significa que usted solo puede ser hijo de Dios, yo puedo ser solamente hijo de Dios mediante el nuevo nacimiento. Y esta es la obra directa del Espíritu Santo. No hay más. El Espíritu Santo. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Juan 3:6. Es pues necesario ser nacido del Espíritu. Y ahora encontramos 3 declaraciones que son más profundas todavía. Verso 14. Yo sé que hemos leído varias veces el libro de Juan capítulo 1, pero analizarlo es mucho mejor. Verso 14. Y aquel verbo, Jesucristo,
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense en esto, lo que estamos, las tremendas declaraciones que hay, vamos viendo, guárdenlo en su corazón. Mire que en esta primera declaración, en este pasaje, dice que el Verbo fue hecho carne. Así dice. La filosofía griega probablemente estaría de acuerdo con nosotros en lo que dijimos acerca del versículo 1. Pero en lo que no va a estar de acuerdo es que nunca va a aceptar de que el hecho de que el Verbo se haya hecho carne. Eso no lo va a aceptar. Pero nosotros lo creemos por la fe. Por fe. Nosotros creemos que es una forma más exacta. El Verbo se encarnó. ¿Cierto? Entonces, piensen esto por un momento. Aquí viene Dios desde, se lo repito y se lo hago con figura, desde la eternidad viene el Señor. Ya era el anciano de días, como lo llamaba el profeta Daniel. Ya él estaba allí. Y también vino a Belén a nacer como un bebé, a tomar esta forma humana como bebé. El Evangelio de Juan no menciona su nacimiento. Léalo bien atentamente. No menciona el nacimiento del Señor Jesús. No menciona a Belén. No lo menciona como en los otros evangelios. ¿Y sabe por qué no lo menciona? Porque Juan miró al Señor del que está hablando y dijo que Él es demasiado grande, el Señor es demasiado grande y Belén un lugar muy pequeño. Lo que llegó a Belén fue un bebé, fue que Él se hizo carne. No llegó Él directamente como Dios, ¿se fija? ¿Me entiende esa parte, no? No llegó como Dios, como Él es, sino que vino y se hizo carne y llegó a este pequeño pueblo. El Verbo se hizo carne. Sí, porque si viene Dios en presencia tal como Él es, nosotros caemos, pero como chicharrón, pues. Quedamos todos fulminados si viene Dios tal como Él es. Por eso Él vino y tomó esta forma. Por tanto, esta es la historia de la Navidad o de la Natividad del que habla, del que expresa Juan en su libro. El nacimiento. No es la Navidad que nosotros recordamos que está tan manoseada, tan distorsionada, esta Navidad. ¿Cierto que sí? Y nosotros también caemos en ese juego. Esa es la verdadera Navidad. El Señor se hizo carne, habitó con nosotros y vimos su gloria. Es importante que veamos esto. Nació carne y se tomó esta forma humana. Y la única manera en que esto pudo haber ocurrido, en que todo esto pudo haber tenido un lugar, fue mediante el nacimiento virginal. Y Dios usó una mujer, a María. Dios la usó, nada más. Dios la usó, Dios la honró. Isaías 9:6. 9:6, Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un bebé nació en Belén, pero el Hijo de Dios, vino de allá de la eternidad y nació en Belén. Importante, la segunda declaración es que el Verbo habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griega eskenos. S-K-E-N-O-S. Eskenos. Esa palabra tiene un sentido de acampar. La palabra eskenos significa tienda, significa tabernáculo. Y en Apocalipsis dice que Él tabernaculizó con nosotros. El apóstol Pablo se sirve así como de esta figura, donde
compara nuestros cuerpos en los cuales vivimos con pequeñas tiendas o carpas. Son frágiles como una tienda. El apóstol dice así, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Esa es la verdadera Navidad de la que habla Juan. Se encarnó. Así lo expresa Juan. Así lo muestra Juan al Señor Jesucristo. Así lo muestra, así lo describe el Logos, el Señor Jesucristo. La palabra. Y la tercera declaración que dice aquí, verso 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y qué más? Y verdad. Bien. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros, ¿se limitó el Señor haciéndose hombre, viniendo como carne? ¿Se limitó? No, muy bien. Un 7. Juan nos responde a esta pregunta. Nos dijo, espera un momento. Dice, fue lleno de gracia y de verdad. O sea, lleno el Señor de gracia. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Eso significa que Dios, el Señor Jesucristo, trajo toda la deidad con Él. Pablo lo expresa así. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. O sea, Él nunca dejó de ser Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Por lo tanto, Dios que Él vino, se encarnó, no perdió ninguna de sus facultades. Solo que aquí no usó, en una ocasión habló como Dios cuando lo vinieron a pesar. ¿A quién buscáis? Y él dijo, le dijeron a Jesús. Y él dijo, yo soy. Le habló como Dios, que todos cayeron de espalda. Esa es una de las ocasiones, pero él no usó los otros recursos que tenía como Dios aquí en la tierra. No lo usó, sino que se hizo, como se hizo hombre, él se humilló. Él no perdió nada de la deidad, no perdió nada porque él podía hacer milagros, podía resucitar muertos, él podía levantar enfermos, podía decirle a la lepra, vete, él podía hacer todas las cosas que él podía hacerla desde el cielo, pero la hizo aquí, no dejó de ser Dios. Nunca ha dejado de ser Dios el Señor. Cuando vino al mundo estaba lleno de gracia y lleno de verdad. El Señor nunca ha dejado de ser Dios. Por lo tanto, lo que vive en usted es Dios. Lo que está dentro de usted, mi querido, mi querida, dentro de usted es Dios mismo, el que descendió y el que ascendió y el que está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Él vive en usted. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! Lleno de gracia, lleno de verdad. Por eso que el Señor nos demanda que le busquemos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me encontraréis, me hallaréis, porque lo haréis de todo vuestro corazón, lo dice Jeremías. Juan dio testimonio de esto, diciendo de él estamos en el verso 15 hasta el 17. Juan dio testimonio de él, ¿de quién? De Jesucristo, del Logos, del que está presentando. Él dio testimonio. Este es el quien yo decía, está hablando Juan el Bautista aquí. El que viene después de mí es antes de mí. O sea que el Señor
El Señor estaba allá y el Señor sigue la eternidad y siempre va a ser. Porque era primero que yo. Después de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia Dios le ha dado a usted lo que usted y yo no merecíamos nada. No merecíamos la gracia de Dios, no merecíamos el castigo de Dios. Dios nos ha dado gracia sobre gracia. Nos ha tomado, nos ha limpiado, nos ha puesto un vestido nuevo, nos ha dado un anillo en el dedo, nos ha puesto un nombre, nos ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida, nos ha dado todo y aún nos da la promesa de que estaremos con Él por la eternidad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Dios nunca engañó a nadie. Dios nunca le tocó, el Señor Jesucristo nunca le tocó el hombro a nadie y le dijo, no importa. Jamás hizo eso. Nunca hizo eso. Aún es más. Juan 6, verso 66, les dice, le está hablando y la gente se va. Se va. Dura palabra es esta. Y le hace la pregunta a los apóstoles. Les dice, ¿queréis iros vosotros también? Dios no obliga a nadie, pero sí está lleno de gracia y de bondad. Jesús fue lleno de gracia, de verdad, y este es el que estamos hablando, este es el que Juan, el que está presentando en su primer libro. Él nos revela la gracia y la verdad de Dios. El Hijo ha dado a conocer al Padre, nos ha dado a conocer, y con la obra en la cruz, ahí ha mostrado ya lo máximo de amor para usted, para mí, para usted también. Por lo tanto, es importante que usted, su nombre, esté inscrito en el libro de la vida porque Él quiere darle vida eterna y no la condenación eterna. No vaya a la condenación eterna, no vaya a eso. ¿Por qué la gente busca eso? Él provee la salvación, el que redime. Redimir significa salvación, redimir, salvar. El Redentor es el Salvador, redimir, salvar. El que redime, el que salva. El que salva a las personas de la esclavitud del pecado. Esa venda que está ahí, Dios la quiere retirar, pero tú tienes que dar el paso. El paso de acercarte a Dios y entregarle tu corazón, tu vida al Señor. Tú tienes que hacer eso. Dios ya dio su primer paso. Tú tienes que dar ahora el primer paso de tu vida. Ahora Dios se acercó tanto a la humanidad que se encarnó y habitó entre los seres humanos. Y para terminar, el Salmo 145, verso 18, dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová, el Señor Jesucristo, el que hablábamos, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad, sí, de verdad. Dios sabe cuando eres verdadero, así que no trates de engañar a Dios. Dios está cerca a todo aquel que le invoca. El Cristo encarnado, el Cristo que se hizo hombre, el que vino de allá, el que formó el mundo, el universo y te formó a ti y sigue hacia la eternidad. Él quiere darte vida, vida eterna, vida en abundancia. No lo rechaces. Mañana puede ser demasiado tarde, demasiado. No seas como los necios. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios le bendiga mucho. Si usted puede,
Póngase de pie, lento, calmadito. Dios te bendiga, con todo mi corazón te digo eso. Nadie se ha puesto a la altura del Señor, nadie lo va a hacer tampoco. Cierra tus ojos. El Logos, la palabra, Jesucristo, el eterno, Dios de la gloria. Tú que estuviste aquí, Señor, vimos tu gloria. Tu palabra dice que sanabas y levantabas los muertos. Tu palabra dice, Señor, que limpiabas a los leprosos. Vimos tu gloria. Aquí está estampada en tu palabra, que ha permanecido, Señor, desde que tú viniste, ya por lo menos 2000 años, un poco más. Maravilloso Dios, pero tú aún sigues vigente porque eres eterno. Tú no acabas, Señor, tú no terminas, porque eres eterno. Tú no tienes principio y no tienes fin, nosotros sí. Nosotros sí tenemos un principio y un fin. Pero con usted, Señor, tenemos la vida eterna, Señor, que usted nos promete. Maravilloso Dios, qué tan bueno eres para haber tomado ese puesto, Señor. Qué tan bueno eres, Señor, para haber tomado ese puesto en la cruz por mí y por cada uno de nosotros, para darnos y ofrecernos vida y vida en abundancia. Qué tan bueno eres, Señor. Qué tanto eres, que nunca vamos a comprender mientras estemos aquí, Señor, con este entendimiento humano, nunca lo vamos a entender todavía. ¿Por qué tanto amor, Señor? Pero nos lo dirás cuando estemos allí contigo. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, Padre. Gracias por ese gesto, Señor, de enviar a su Hijo. Y gracias de enviar, Señor, también al Espíritu Santo que está con nosotros. Maravilloso. Danos sabiduría, Señor, para entender estas cosas. Danos, Señor, sabiduría, Dios, y temor en nuestra vida. Que nunca ninguno de nosotros abandonemos este caminar, porque lo que falta, Señor, en el trecho es muy corto, muy poco, Señor, y tú ya vienes pronto porque todo está escrito. Señor, gracias. Gracias, Señor. Hay más de 300 señales, Señor, en su palabra que usted venía a este mundo. Y con la venida suya, Señor, aquí a esta tierra se cumplieron las profecías. Señor, falta que usted venga a buscarnos. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Maravilloso Dios. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.